Buenas, profesores y compañeros. El día de hoy yo tengo el placer de compartirles mi sustentación sobre mi trabajo investigativo en el Diplomado de Psicología Jurídica y Derecho Penal cursado en la Universidad de Colombia, Unidelfi. Este trabajo de investigación tiene como título la personalidad psicológica del sujeto activo en el delito del homicidio. Cuando yo empecé a realizar esta investigación, obviamente, como cualquier persona cuando realiza una investigación, me hice una pregunta inicial. Esta pregunta es, ¿por qué las personas matan a otras? Entonces, me remonto a que esto es un problema milenario. El homicidio, como lo conocemos, es un problema milenario. Y si nos vamos a las teorías teológicas que compartimos muchos cristianos, el primer homicidio entre Caín y Abel tuvo lugar por una motivación, no fue que lo mató porque sí. Entonces, la pregunta de esta investigación que yo hago es ¿por qué las personas matan a otras? Y hago esta pregunta porque trato de erradicar el pensamiento monótono que tienen las personas en decir que las personas matan a otras porque sí. Yo soy el de los que piensa que nadie mata a otra persona porque sí. Yo no voy, o yo no salgo hoy de la calle y voy a decir, voy a matar a esta persona y la maté. No. Hay diferentes tipos de homicidios, sí. Hay diferentes tipos de homicidas, sí. Pero yo pienso que nadie en su sano juicio, o nadie, aunque no esté en su sano juicio, mata a una persona porque la quiso matar. Siempre hay una motivación. Existe lo que se llama el móvil y esto lo podemos ver en la mayoría de los homicidios. Hay una gran diferencia también entre un homicidio doloso y un homicidio culposo. En un homicidio culposo tú obviamente no vas a tener la intención de matar, pero en el homicidio doloso, que es en el que nos vamos a concentrar en esta investigación, siempre va a haber la motivación, siempre va a estar ese motivo o el móvil que hace que el sujeto activo en la conducta típica antijurídica y culpable, que es el homicidio, sea motivado a realizar esta conducta que le hace un gran daño a la sociedad, es cierto, pero que es una conducta que si nosotros no la estudiamos, no vamos a poder prevenirla en el futuro, porque el homicidio se tiene que estudiar. Diferentes exponentes de las ciencias sociales a lo largo de la historia han tratado de buscar una respuesta y se han hecho preguntas como ¿por qué esta persona mató a otra? ¿Qué es lo que lo motivó a llevar a cabo esta acción? ¿Qué es lo que estaba pensando antes de matar a la persona? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pensó después de matar a la persona? ¿Cuál es su relación intrafamiliar? ¿Cómo es su vida laboral? ¿Cómo es su día a día? Hacen preguntas para poder entender cuál es la motivación o qué es lo que motiva la conducta homicida en un agente o en una persona normal y corriente como nosotros la conocemos. Entonces, esta investigación trata de, de visualizar y de plantear en sí que el homicidio, como nosotros lo conocemos, que es la conducta típica, antijurídica y culpable que se trata o que se entiende porque una persona le quite la vida a otra, no es una cosa que nace de la noche a la mañana o no es no es una situación que nace de un segundo para otro. Hay motivaciones conductuales que nosotros tenemos y que influyen en nosotros que pueden hacer que nosotros terminemos cometiendo esta conducta. Obviamente juegan muchos factores juegan en la realización de esta conducta. Muchos factores como los factores desencadenantes de los cuales nosotros vamos a hablar más adelante. Entonces, esta investigación trata de plantear la tesis de que nadie mata a otra persona por matar. Nosotros somos personas que tenemos y que realizamos constantemente conductas. Estas conductas no son conductas que realizamos porque sí, son conductas que son motivadas. Así como una persona que es un ejemplo en la sociedad tiene conductas que están motivadas, son motivaciones buenas. Asimismo, el homicida tiene conductas que son dañinas para la sociedad, pero que de igual manera están motivadas por algunos factores de la vida cotidiana que podemos encontrar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a seguir con esta sustentación. Luego de ver esta introducción sobre el tema investigativo, vamos a empezar a tocar el primer tema sobre el homicidio. No podemos empezar a hablar del homicidio sin antes buscar la regulación jurídica en nuestra legislación, y el día de hoy les traigo un pequeño análisis de derecho comparado entre Panamá y Colombia sobre el delito del homicidio respecto a su tipificación en los respectivos códigos penales. Entonces empiezo por el de Panamá. En Panamá el homicidio está regulado bajo el Código Penal
en el artículo 131 que dice en su letra: quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Entonces, el homicidio en Colombia se encuentra regulado en su Código Penal, en el artículo 103, y nos dice en su letra: el que matare a otro incurrirá en prisión de 15 a 25 años. Si nosotros hacemos un análisis dogmático jurídico de este artículo o de estos artículos en sus respectivos códigos, en sus respectivas legislaciones, como lo son la legislación colombiana y la legislación panameña, podemos ver que es totalmente igual. Si nosotros analizamos el artículo dogmáticamente, podemos ver y podemos analizar sus respectivas partes. Empezamos con el artículo de Panamá y proseguimos con el artículo de Colombia. El artículo de Panamá dice: quien cause la muerte a otro. Empezamos con quién. ¿Quién es el sujeto activo del delito? El sujeto activo del delito es un sujeto indeterminado, porque dice la palabra quién. Igual en el artículo 103, que tipifica el homicidio en Colombia, dice el que matare a otro. Y en el de Panamá dice quien cause la muerte a otro. Entonces tenemos ya dos figuras. La primera es el sujeto activo, que en ambos casos es indeterminado. Y la segunda figura que vemos es el verbo rector de estos artículos, que en el caso de el Código Penal panameño nos dice el que cause la muerte a otro. Entonces vemos que el verbo rector es causar. ¿Qué causó la persona? Causó la muerte. En la legislación colombiana dice el que matare. Es básicamente lo mismo, solamente que con una palabra parecida, pero que significa eventualmente lo mismo. Seguimos con a quién mató este sujeto activo el delito. Mató a otro. Y en la legislación panameña también dice que mató a otro. Este sujeto en este caso es indeterminado. Estamos hablando de un tipo penal simple, el homicidio simple, como lo conocemos, porque ya sabemos que hay homicidios agravados y hay distintas clases de homicidios tipificados en los respectivos códigos penales de estas dos repúblicas. Entonces seguimos con el bien jurídico tutelado que está protegido en ambos casos. Es obviamente la vida humana. Cuando una persona le quita la vida a otra, le está violando, está ofendiendo su bien jurídico que está tutelado, que es la vida, que es el derecho más importante que nosotros tenemos, porque después de la vida derivan todos nuestros demás derechos. Si no tenemos vida, no tenemos ningún derecho. La persona que está muerta no tiene derecho a nada, no tiene obligación a nada, porque es una persona muerta. Entonces seguimos con el último aspecto de este análisis dogmático jurídico, que es la penalidad. En la legislación panameña tenemos o se parte de un quantum de la pena de prisión de 10 a 20 años en un tipo simple. En Colombia tenemos que el homicidio simple tiene una penalidad de una pena de prisión de 13 a 25 años. Podemos ver que esta es la única diferencia en el análisis dogmático jurídico que tenemos entre estos dos artículos de estas dos repúblicas. En el artículo del homicidio en Colombia, la penalidad es superior a la de Panamá. Y este es el único factor que difiere de la redacción de este artículo según el análisis dogmático jurídico que hacemos entre ambas partes. Ya luego de haber hablado sobre la tipicidad de la conducta del homicidio en las diferentes legislaciones, vamos a hablar sobre lo que es el iter criminis. Y es que el iter criminis es sumamente importante para la psicología jurídica como auxiliar del Poder Judicial en lo que respecta a la comisión del delito de homicidio. Y es que el iter criminis es una palabra en latín que traducida al español quiere decir el camino del delito. Y vamos a explicar un poquito sobre esto. Es importante para la psicología porque el iter criminis determina la conducta anterior a la consumación del delito y la conducta al momento de realizar el delito y después de realizar el delito. Ahora vamos a ver más sobre esto. El iter criminis tiene dos fases, la fase interna y la fase externa. La fase interna del iter criminis, como lo dice su nombre, interna, se llama así porque todos sus componentes se encuentran en el fuero interno del actor. Para el derecho penal hasta ahora, hasta la fase interna, no necesariamente en todos los casos le importa, porque al derecho penal le importa la acción. Y si la acción está en el fuero interno de la persona y no se ha exteriorizado, al derecho penal no le importa esto. Es por eso que se necesita de la segunda fase, que es la fase externa, para poder implementar esto en el derecho penal. Entonces la fase interna del iter criminis tiene varios aspectos, tiene 4 aspectos. Uno de ellos es la ideación. La ideación es el momento en el que el sujeto idea la idea criminal. Es el momento en el que surge la idea en su cabeza, en su foro interno, en su psiquis, de cometer un delito. Ya habíamos dicho que esto importa para la psicología jurídica porque determina las actitudes previas a la consumación y a la ejecución del delito.
Entonces, el segundo aspecto de la fase interna del iter criminis es la deliberación. La deliberación es ese, esa deliberación entre el bien y el mal que tiene el sujeto. Es cuando analiza las posibilidades, los pros y los contras de su conducta que está próxima a realizar, y él evalúa la conducta que va a hacer, evalúa si la va a hacer, cómo la va a hacer, por qué la va a hacer. Aquí es donde nace el famoso móvil delictivo. Sabemos que el móvil es la motivación, que es uno de los grandes aspectos en los que se basa este trabajo investigativo. Y en esta fase de la liberación es donde se encuentra el móvil del delito, que es la motivación delictiva que tiene el agente al cometer la conducta. La tercera fase, la tercera aspecto de la fase interna es la resolución, y es cuando el sujeto activo decide, ya una vez que se acaba la deliberación entre el bien y el mal, en la psiquis de esta persona, él decide si va a cometer la conducta o no. Y la última fase, el último aspecto de la fase interna es la preparación, cuando el sujeto se prepara. Decimos que no importa, o que no en todos los casos para el derecho penal importa la fase interna, porque hay ciertos casos donde sí importa la fase interna, como lo es la preparación. ¿Cuándo importa la preparación en el iter criminis para el derecho penal? Cuando la preparación del delito constituye un delito autónomo. Es decir, la persona que se prepara para un delito, va y compra un arma en el mercado negro, está cometiendo el delito de posesión de arma ilícita. Entonces ahí está cometiendo un delito. Si la persona hubiera buscado, se hubiera surtido de otros elementos preparativos que no constituyan un delito, como lo son un cuchillo, una persona va y busca un cuchillo para asesinar a otra y se arrepiente, él da rumbo atrás a su iter criminis. Él da tiempo de realizar esto, porque para el derecho penal no importa el iter criminis con tal de que los elementos preparativos no constituyan un delito autónomo. Entonces la fase externa, que es la segunda fase del iter criminis, consta solamente de dos aspectos, que uno es el acto de ejecución, que es cuando la persona ejecuta la conducta. Supóngase que yo voy y mato a la persona, o intento matar a la persona, mejor dicho. Yo estoy ejecutando la conducta tipificada en el Código Penal como homicidio, pero no se ha llegado al segundo aspecto de esta fase externa, que es el resultado típico. Nosotros conocemos la tipicidad del delito de homicidio, que es quien cause la muerte a otro. ¿Qué tiene que pasar para que haya un resultado típico? La persona tiene que morir. No basta con que yo realice la acción, porque puede muy bien que la persona no muera y ya no estaremos hablando de un homicidio, sino estaríamos hablando de una tentativa de homicidio. Entonces, la segunda fase, el segundo aspecto de la fase externa del iter criminis es el resultado típico de la acción. Entonces, eso es lo que es el iter criminis, y es por eso su importancia al derecho penal. Ya hablado sobre el iter criminis, vamos a llegar a la parte central de este tema de investigación, que es la personalidad psicológica en el sujeto activo del delito del homicidio. Y es que nosotros tenemos que entender que el homicidio es un delito, o es una acción, una conducta milenaria. El delito de homicidio o la conducta del homicidio existe desde siempre. El homicidio es la forma más extrema de resolución de los conflictos que podemos tener con alguna otra persona. Es la forma más extremista de relacionarse, es la forma más extrema de resolver un asunto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la personalidad criminológica, la personalidad psicológica, la personalidad biológica del sujeto activo en el delito de homicidio, nos tenemos que referir a los factores desencadenantes, porque la personalidad es algo que se forja, es algo que nosotros forjamos desde que nosotros somos pequeños, desde que nosotros nacemos, desde que nosotros tenemos conocimiento de lo que es la vida cotidiana en sociedad, hasta que morimos. La personalidad nunca deja de desarrollarse. Hay buenas personalidades, así como también hay malas personalidades. Entonces nosotros hemos analizado algunos estudios de bastantes respetables científicos de las ciencias sociales que se han interesado en el tema del homicidio, porque como ya lo dijimos antes, es un tema que se debe estudiar para poder prevenirlo. Y ellos nos dicen que existen tres factores fundamentales desencadenantes de la conducta homicida. Y estos factores son los siguientes: el factor social, el factor psicológico y el factor biológico. Entonces vamos a explicar y hablar un poquito sobre cada uno de ellos. El factor social, que es la teoría que se maneja mundialmente y es la que más acertada está a la realidad, de que es que la conducta homicida, un factor desencadenante de ella es el factor social. La persona y es la que más se ve reflejada en la sociedad hoy en día. Nosotros como seres sociales
que vivimos en sociedad, nosotros somos influenciados por la sociedad y por todos sus aspectos de ella en su día a día, desde que nacemos hasta que nosotros morimos. Esto forma parte de nuestra personalidad. Entonces los factores sociales desencadenantes de la conducta homicida pueden ser muchos. Puede ser la relación interfamiliar en el hogar, puede ser la escuela, puede ser la vecindad, puede ser el trabajo. Es todo aquello en la sociedad que influye en el sujeto a cometer una conducta homicida. Lo que influye en el sujeto al punto de llegar a llevar a este sujeto a cometer un homicidio. Es todo eso que desencadena esa conducta, que desencadena esa personalidad. Entonces, ya explicado esto, pasamos al segundo punto. El segundo punto es el desencadenante psicológico, como, como como desencadenante de la conducta homicida, porque el desencadenante psicológico también es sumamente importante. La motivación conductual psicológica de la gente en el delito de homicidio es sumamente importante, porque muchas veces este sujeto actúa por motivaciones o por desencadenantes psicológicos, como lo son la ira, pueden ser los sentimientos, las emociones, una ira incontrolable. Son estas situaciones psicológicas que se encuentran dentro de la psiquis del humano que llevan a cabo un desencadenante para esta conducta homicida. Entonces, el tercer y último aspecto desencadenante de la conducta homicida, de la personalidad criminológica, psicológica, biológica del sujeto activo en el delito de homicidio, es el desencadenante biológico, porque nosotros tenemos aspectos biológicos que están íntimamente ligados con la medicina. La psiquiatría también tiene mucho que ver en esto, y es todos estos aspectos innatos o adheridos con lo que nosotros nacemos. Una persona que nace con una discapacidad mental tiene un desencadenante de la conducta, pero esto no es un factor totalmente objetivo, porque si fuera así, todos los enfermos mentales fueran homicidas, y no es así. Hay muchos aspectos en clave que juegan un papel importante para este desencadenamiento de la conducta. Es cuando se juntan los tres factores, o cuando uno de estos factores influye grandemente en el sujeto de una forma obviamente negativa, que el sujeto llega al desencadenamiento de la conducta homicida. Entonces este aspecto biológico tiene mucho que ver con la psiquiatría, lo que son las enfermedades mentales, las patologías mentales del sujeto activo, el delito de homicidio. También está lo que son las funciones cerebrales, lo que es el campo de la neurobiología, la neuropsicología y todos estos aspectos que estudian el cerebro. Existe lo que se llama la parte del lóbulo prefrontal del cerebro, que se encarga de las funciones ejecutivas del cerebro. Hay estudios que dicen que hay personas que nunca en su vida delinquieron, pero por un golpe o una afectación en esta área del cerebro que se llama el lóbulo prefrontal, esta área del cerebro se encarga de las funciones ejecutivas del ser humano, entre otras, porque tiene otras funciones. Este es un aspecto bastante amplio que no vamos a tocar a fondo, porque no forma un papel tan importante como el que queremos decir en esta sustentación de hoy en día, pero sí es importante resaltar de que un golpe, una afectación, una disminución de la capacidad neurobiológica en esta área del cerebro, como lo es el lóbulo prefrontal, puede modificar la conducta al punto de matar o modificar esta conducta, y sirve como desencadenante de la conducta homicida hoy en día. Otro aspecto importante de esta investigación es que siempre nosotros hemos confundido los términos asesino y homicida, y es que no es lo mismo. Esta investigación se trata sobre el homicida, pero obviamente enfocamos toda la investigación en el asesinato, porque como nosotros lo conocemos, no es lo mismo el homicidio que el asesinato. Si bien es cierto, en el homicidio y el asesinato se produce la muerte de una persona, en el homicidio la gente no actúa con premeditación. En el asesinato sí, actúa con premeditación y con alevosía en muchas de las ocasiones. Entonces, no es lo mismo ni se come igual el homicidio que el asesinato, porque yo puedo ser un homicida que fue condenado por homicidio culposo, y yo tengo la definición de homicidio culposo es muy diferente a la de una definición de homicidio doloso. Y la definición de un homicidio doloso es muy diferente a una definición de un homicidio con premeditación, que es lo que se entiende por el asesinato. Entonces, esta es una diferencia una diferencia que las personas no conocen y que es importante traer a colación, ya que nosotros tratamos el tema sobre la personalidad
psicológica en la comisión del delito del homicidio. Lo conocemos como delito homicidio, pero el campo es bastante amplio, como ya lo estamos explicando. Y una vez aclarado el término entre asesino y homicida, vamos a tratar el término asesino, pero no cualquier asesino, el asesino serial, que es un asesino bastante mediático y que es muy conocido en la población de hoy en día, producto de la comercialización y la promoción que le han hecho a estos sujetos por medio de series, películas, etc. Entonces, para nosotros hablar sobre el asesino serial, debemos hablar sobre quién acuñó el término por primera vez, y fue Robert Ressler, que trabajó durante 20 años con el FBI, fue pionero en el diseño de traslado del perfil psicológico como sistema de identificación y captura de asesinos seriales en los años 70. Ressler fue la primera persona que acuñó el término serial killer, que en español estaremos hablando del asesino en serie. Para desarrollar las teorías que le permitían elaborar los perfiles de los sospechosos, este criminólogo Robert Ressler entrevistó a cientos de asesinos en serie, algunos muy famosos que nuestros oyentes puedan conocer, como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, David Berkowitz, Edmund Kemper y el mismísimo Charles Manson. Él nos habla sobre algunas características que tienen estos asesinos en series, y la primera es que el factor sexual es imprescindible. Para interpretar este tipo de crímenes es necesario ver este factor sexual. Actualmente se supone que el 90% de los asesinos en serie responden a un móvil de índole sexual y solo un 10% actúa por otro tipo de motivaciones. Otro aspecto de los asesinos en serie es que para que el impulso del asesino en serie sea considerado sexual no es necesaria la penetración. La mente del asesino en serie asocia el sexo con la muerte y se llena de fantasías que incrementan su deseo. Pero hay que aclarar también que muchos de estos asesinos al momento de matar pueden tener una gran erección, porque se conoce que muchos de ellos son impotentes, pero al matar logran tener una fuerte erección. Los asesinos seriales también disocian el concepto de sexualidad, lo que es lo que le impide mantener relaciones estables. Algunos en la práctica no logran tener muchas relaciones, pero algunos sí se manejan bajo este sistema. La incomunicación social no necesariamente fomenta la aparición de los asesinos en serie, ya que muchos de los asesinos en serie y muy crueles han tenido vidas totalmente normal mientras desarrollaban sus fantasías en la oscuridad. Esto es un aspecto que también debemos destacar. Estos sujetos poseen una conducta ritualizada que mantienen sin modificación durante una secuencia de crímenes. Ellos dejarán de matar solamente si se les captura, si se enferma o mueren. Son como animales en la caza de sus presas. Otro aspecto importante de los asesinos en serie es la pulsión asesina. Y cabe destacar que esta no es genética. Nadie nace siendo un asesino. Esto es una idea totalmente irrelevante. El periodo fundamentalmente de la formación de la mente es de los primeros años de vida, los primeros 6 años de vida. En ese periodo se plasma la esencia de la personalidad, que es lo que estamos tocando el tema de hoy, y se concibe del modo de las relaciones de la persona con su exterior, con los demás, la forma de distinguir entre el bien y el mal y de poner límites a estos deseos que pueden desencadenar una conducta homicida. Una buena parte de los asesinos en serie se ha criado bajo una familia disfuncional donde los padres maltratan a sus hijos, son fríos e indiferentes, pero también cabe destacar que muchos de ellos han tenido una infancia totalmente normal, y es aquí donde influye el factor. Algunos influye, algunos no influye. En algunos casos influye el tener una madre afectiva, y en otros casos influye el tener una madre represiva, con conductas represivas y violentas ante sus hijos. Este criminólogo Robert Ressler considera que aproximadamente hasta los 12 años todavía hay la posibilidad de revertir la pulsión asesina a través de alguna figura de autoridad, a través de algún método social que le ayude a esta persona a olvidarse de estas afecciones. Entonces, no el que porque uno nazca con una disfunción familiar quiere decir que se va a volver asesino. Esto es totalmente irrelevante. En algunos casos funciona así y en algunos casos no. Es algo que todavía los investigadores de las ciencias sociales han estado investigando. Otra característica de los asesinos en serie son que la mayoría son blancos, oscilan entre los 20 y 40 años de edad. Muy rara vez hay un asesino mayor de edad. Y muy rara vez los asesinos en serie son mujeres, pero sí se han dado casos. Hay factores que se han detectado recurrentes en los asesinos en serie que suelen compartir. Algunos suelen haber iniciado incendios durante la juventud, maltratado a algunos animales, y algunos sufren de la enuresis nocturna, que es la pérdida involuntaria del orine durante el sueño.
Entonces, un análisis estadístico de la presencia de los asesinos en serie en diferentes países concluye que el 70% de los asesinos en serie se encuentra en Estados Unidos. Y ahorita vamos a comparar la abundancia de asesinos en serie que tenemos en Estados Unidos con la de los demás países. ¿Y por qué será esto? Primero que nada, analizaremos las estadísticas según la base de datos de la Universidad de Radford en Estados Unidos, que nos dice que Estados Unidos cuenta con 3.204 asesinos seriales registrados, y en una lista de 6 países posteriormente se encuentra, oigan bien, Inglaterra con 166, Sudáfrica con 117, Canadá con 106, Italia Italia con 96 y Japón con 96. Esto quiere decir que hay un lapso, o hay una abundancia abismal en la diferencia entre el primer lugar de asesinos en serie y el segundo lugar. Vemos que el segundo lugar es Inglaterra con 166 asesinos en serie. Estados Unidos tiene alrededor de 3.000 asesinos en serie. Es decir, que le pasa por mucho. Y esto es por una razón. Estados Unidos se considera un país industrializado. Y hay una teoría que dice que las personas en Estados Unidos, al sentirse bajo una represión por parte del Estado, obviamente, ellos intentan saciar estos deseos que tienen, estos deseos por motivaciones sexuales en la mayoría de los casos, y esta es la razón por la cual ellos cometen, o por la cual hay mucha abundancia de asesinos en serie en Estados Unidos. Es por la represión que ellos sienten. Es una teoría, no se dice que es totalmente objetiva, puede estar errónea, pero se acerca a la realidad que nosotros vemos plasmada hoy en día. El siguiente tema que vamos a tocar es sobre las teorías psicológicas que tratan o investigan el homicidio. Entonces vamos a tocar el día de hoy 3 teorías sobre el homicidio psicológicas. La primera es la teoría de la asociación diferencial. A través de su teoría de la asociación diferencial, los exponentes de esta teoría sostienen que la conducta criminal es aprendida y que el individuo está condicionado por su entorno y aprende de él. Es lo que conocemos como los desencadenantes, lo que influye en la conducta, los desencadenantes sociales. Y bueno, la segunda teoría que vamos a tocar hoy es la que nos trae Robert Merton, que es la estructura social y la anomía, que la propuso en 1938. Se entiende por anomía una condición en la que la sociedad tiene dificultades para guiar moralmente a los individuos, y en la que los vínculos sociales entre las personas y la comunidad están debilitados, si no es que rotos. Y podemos decir que esta teoría se aplica bastante en Latinoamérica. La última teoría es la teoría psicoanalítica de un gran exponente en la psicología como lo es Sigmund Freud. La personalidad de una persona, según el psicoanálisis, es el resultado de la relación entre el ello, el yo y el superyo. Estas deben estar en equilibrio para un concreto funcionamiento de la psique. Se puede comprender la estructura psíquica como ello, yo y superyo. Entonces, el ello es la esencia más salvaje, además de primitiva, y se relaciona con la satisfacción y el deseo. Todo individuo nace con este rasgo, a diferencia de los demás, que estos se van adquiriendo a medida que se desarrolla el objeto. Entonces, el yo es el equilibrio, el despertar del ser, la base del correcto funcionamiento de la psique. Sin esta, no habría tal equilibrio, ocasionando múltiples conductas irracionales de distinta índole. Por ejemplo, la adquisición de conductas homicidas, como bien pueden ser cleptómanas, demenciales y más. Todo debido a un colapso psíquico a causa de un evento lo suficientemente aversivo para el objeto como para causar un derrumbe de su psique. Entonces, el último factor es el superyo. Es lo condicionado y establecido moralmente por la sociedad, mejor conocido como la moral o el código de ética. Individualmente, es lo que hace el ser humano correcto y no un salvaje. Esta parte de la psique batalla constantemente por mantener el control y neutralizar, por decirlo de algún modo, al ello. Las partes de la estructura psíquica deben permanecer en un correcto equilibrio, el cual es el trabajo del yo. Mantener al margen estas otras partes de la psique. Sin un correcto funcionamiento del yo, predomina alguna otra sin importar si es el ello o si es el superyo. El desequilibrio de estas solo liberan conflictos internos que, al exteriorizarlos en un comportamiento, puede verse bastante errático e irracional. Ya como último punto para finalizar esta sustentación acompañada con la conclusión, quiero traer a colación un estudio que hicieron nuestros amigos en Colombia,
sobre el homicidio. Es bastante interesante, quedé bastante impresionado cuando la leí. Se trata de una investigación que se realizó en la Universidad CES, la Facultad de Psicología, en Medellín, Colombia. Se sustentó en el año del 2008, pero la investigación tuvo un largo periodo investigativo de trabajo de campo, que se trata de las características de 16 expedientes de adolescentes condenados por el delito de homicidio doloso en Medellín y el Valle de Aburrá durante los años del 2003 y el 2007. Esta investigación se hizo por Mariana Ateurta, María Bedoya, Carolina Lara, Sara Meilla, Carolina Molina, Alejandra Orozco y Adelaida Restrepo. Esta fue una investigación de grado para optar por el título de psicólogo. Me imagino que se hizo una investigación de campo cuando se habla de que se revisaron, que se estudiaron, que se investigaron 16 expedientes de adolescentes condenados por el delito de homicidio. Esta investigación me llamó mucho la atención porque refuerza mi planteamiento en de que la juventud se ve muy involucrada en lo que es el homicidio, y nosotros como sociedad hemos normalizado esto en muchos aspectos de esto en Latinoamérica, y hemos normalizado el homicidio hasta el punto de verlo todos los días en las noticias, verlo todos los días en las redes sociales, verlo todos los días en los diarios, y no sentirnos o no humanizarnos ni con la víctima, ni bien puede ser con el victimario, porque muchas veces el victimario no mata por matar, sino mata por, no voy a decir supervivencia, sino para justificar la conducta, sino mata porque por así decirlo, no, él en su foro interno no vio otra salida para resolver su situación. Y esto no es justificar la conducta, es humanizarlo. Entonces, en este estudio se realizó una investigación sobre 16 expedientes criminales de adolescentes condenados por el delito de homicidio, y la misma hace bastante énfasis en lo que son los factores desencadenantes de la conducta y pone como mayor factor desencadenante el factor social, que el factor social influye la vida cotidiana de la persona. Es lo que aprendíamos en las teorías del la teoría psicológica del homicidio, la teoría de la asociación diferencial. El homicidio es aprendido, la conducta criminal es aprendida. ¿Y cuándo es aprendida? Se aprende desde una temprana edad. Es lo que trataron de resaltar estas personas que realizaron esta investigación en Colombia. Muy importante y muy interesante esta investigación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la conducta homicida es aprendida. No solo la conducta homicida, la conducta delictiva es aprendida. No siempre el sujeto activo en el delito de homicidio como se estrena como delincuente primario con el homicidio. Y es muy pocas y muy raras las veces, y es cuando más se tiene que humanizar y más uno se tiene que impactar la conducta, porque la persona no tiene antecedentes penales, la persona no tiene un historial previo de esta conducta. Entonces, nosotros nos hemos sorprendido porque, wow, mató una persona. ¿Por qué mató una persona? Es aquí donde nos hacemos la pregunta. ¿Por qué la persona mata a otra persona? Y es ahí donde entran los factores desencadenantes que muy bien ilustraron estos jóvenes estudiantes de psicología en Colombia. Entonces, sabemos que la conducta criminal es aprendida. ¿Cuándo es aprendida? Es aprendida a temprana edad. Como lo decía Ressler en uno de sus muchos diarios y muchos libros que este criminólogo escribió, más que todo en este libro que se trata sobre 50 asesinos seriales, que lo usé y me basé en ello para la investigación. Él indica que el impulso asesino se puede corregir hasta los 12 años, tiene un índice de corrección, porque hay una etapa donde la persona aprende, y este aprendizaje forma parte de su personalidad, forma parte de su vivencia, forma parte de su conducta. Entonces nosotros tenemos que hacer un énfasis, y es lo que trataba también, y me gustó mucho esta investigación, que no solo se trata en visualizar el problema, sino buscar una solución, y es lo que también trato de hacer el día de hoy con esta investigación, buscar una solución a este problema. Y es que nosotros tenemos que tener el ojo puesto en nuestros jóvenes. No vamos a eliminar la criminalidad de un día para otro. Diferentes estudios han implementado que la criminalidad de un país no se elimina, no se disminuye, no se erradica aumentando las penas. Y es como el caso de Estados Unidos. Tienen implementada la pena de muerte, pero su criminalidad sigue aumentando. Entonces, ¿cómo nosotros vemos eso? Se mata al delincuente, pero no se mata a la delincuencia. Este es el aspecto que nosotros queremos resaltar como conclusión en este trabajo investigativo. Bastantes estudios, un estudio reciente en Ecuador, demostró que la criminalidad no se va a bajar
implementando penas más coercitivas, más fuertes, sino que la criminalidad se va a bajar haciendo un énfasis en la sociedad, específicamente en el índice de desarrollo humano. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay diferentes estudios que indican que entre mayor índice de desarrollo humano haya, menor va a ser la criminalidad. Y entre mayor criminalidad hay en un país, menor va a ser el índice de desarrollo humano. Es el ejemplo claro que vemos en Europa. Y en comparación con nuestro continente americano, los índices de criminalidad en América es una cosa espantosa. La ONU declara una situación epidémica, la situación de los homicidas y de los homicidios en América, en Latinoamérica. Entonces, nosotros cuando vemos los índices de criminalidad, porque esto es algo que se puede fiscalizar y se puede observar en la página de los diferentes estados, sea en Europa, sea en América, podemos ver que los países en Europa tienen una criminalidad mínima. Algunos países en Europa tienen el índice de criminalidad de 1, abajo de 1. Hay países en Europa donde se comete un homicidio al año. Esto es algo que para nosotros vemos algo esto en América como algo imposible. ¿Cómo puede ser que en un país haya un homicidio por año? Pero es que eso no es de la noche a la mañana, es un trabajo que se hace en la sociedad por parte del Estado, por parte de políticas sociales, dejando al lado la política criminal que se conoce en la criminología, dejando al lado la implementación de penas mucho más extensas, mucho más represivas, implementando mucho más los factores del índice de desarrollo humano. A mayor, el estudio del Ecuador decía que a mayor armas de fuego en la sociedad, mayor criminalidad, a mayor situación de jóvenes en tiempo de ocio, mayor criminalidad, mayor deserción escolar, mayor de criminalidad, y la lista sigue. El punto aquí a entender es que la criminalidad no se va a bajar. Nosotros debemos estudiar el homicidio, no porque seamos personas sádicas que les encanta ver las personas que matan o le encanta estudiar las personas que matan a otras. No, nosotros debemos estudiar el homicidio porque es un mal social, un mal que en América Latina y en nuestro país Panamá y en nuestro país Colombia es un mal muy grande y un mal inminente que si nosotros no lo tratamos de prevenir en las futuras generaciones, porque también debemos aceptar de que no vamos a cambiar esto de la noche a la mañana. Si nosotros no cambiamos esto, nos vamos a ver en una situación irreversible donde nosotros vamos a vivir en una inseguridad y lo que debe garantizar el Estado a sus ciudadanos es seguridad, salud, educación, seguridad, entre otros factores súper importantes en la sociedad de lo que el Estado debe garantizar. Entonces, como conclusión, quiero instar a las personas que ven este video a que a mis compañeros del diplomado, a los oyentes, a que no se asusten a estudiar el homicidio porque es algo necesario para la sociedad, es algo que nosotros debemos estudiar, no con el fin de volvernos sádicos y de ver, ay, vamos a estudiar el homicidio para ver si este mató a otro porque las personas suelen pensar que el que estudia homicidio lo hace por un sadismo, pero no es así. Por ejemplo, las personas lo hacen, hay muchas personas que lo hacen porque les importa la situación en la que viven, les importa la seguridad que deriva de esta criminalidad que se deriva de los países. Entonces, insto a mis compañeros, insto a los oyentes a que salgan de este pensamiento tan no analítico de pensar de que el homicidio y de que el homicida mata porque sí, el homicida no mata porque sí, el homicida mata porque hay bastantes factores sociales, psicológicos y biológicos que pueden ser los tres, puede ser uno, puede ser dos, pero a la final influyen en esta persona y pasa lo que conocemos como la conducta homicida. Muchas gracias y este fue la sustentación del tema de hoy.